Hola amigos y amigas, bienvenidos a su canal Historia Tours. Hoy vamos a hablar sobre las 9 mentiras que dijo el doctor Raúl Cruz Mireles acerca de la Septuaginta. Pues bien, el 20 de marzo del año 2023, el canal La Biblia en Contexto publica un video que se llama Las Septuagintas, dicen que hay muchas Septuagintas, que dura 2 horas 14 minutos 50 segundos. Y entonces el doctor Raúl Cruz Mireles dice, la Septuaginta, que es la versión antigua del Antiguo Testamento, no existe o no existe como la conocemos. Y entonces le dice a Normita, le dice, ¿puedes leerme por favor en tu Biblia el cuarto libro de Esdras, capítulo 6, versículo 42? El libro de, perdón, la Biblia de Normita, pues me imagino que es la que tiene la versión de Casiodoro de Reina, revisada por Cipriano de Valera, 1569, revisión 1612. Entonces, pues dice que no está en su Biblia, pero en la mía sí está. ¿Y qué Biblia es la que tengo? Esta, la famosa Biblia del Oso, dice, según la traducción de Casiodoro de Reina, publicada en Basilea en el año 1569. Entonces, esta ya es la parte en que se basa la Reina Valera, pero aquí nada más está perdón, Casiodoro de Casiodoro de Reina. Entonces, vámonos al cuarto libro de Esdras. Y aquí está, el que dice el 6:42. Dice, en el tercer día mandaste a las aguas que se juntasen en la séptima parte de la tierra, y secaste las 6 partes, reservándolas para alguna de ellas te sirvieran, plantándolas y cultivándolas divinamente. Pero Colón no se basó en el cuarto libro de Esdras. Cuando él regresó de América, él no sabía que había descubierto un nuevo continente. Él estaba buscando un nuevo camino a las Indias. En lugar de navegar hacia el oriente, él iba a hacer al occidente, iba a llegar a Catay y Chipango, que es Japón y China. Cuando regresó, dijo, bueno, y estas personas que me encontré en este lugar de piel morena, ¿quiénes son? Entonces todos buscaron en el cuarto libro de Esdras y está en el capítulo 13, versículo 40. Entonces vámonos al capítulo 13, versículo 40. Dice, estos son las 10 tribus que fueron llevadas cautivas fuera de su tierra en tiempo del rey Oseas, al cual Salmanasar, rey de los asirios, llevó preso, y el cual transportó de esa parte del río y los llevó a tierra extraña. Y sigue narrando en el cuarto libro de Esdras, que por cierto les voy a adelantar, el cuarto libro de Esdras no lo escribió Esdras, lo escribió un supuesto Esdras 600 años después de la muerte de Esdras, que es una de las razones por las cuales este libro no está en el canon que tienen los hebreos. Ahora, segunda mentira. Pensaba llegar en 3 semanas. Fue con la reina Isabel, la católica, y le dijo, la palabra de Dios dice esto. Pero no se preocupe, majestad, llegamos rápido. Esto es mentira. Cristóbal Colón primero fue con el rey de Portugal, el rey Juan. El rey Juan lo corrió. O sea, pues él tenía todo, circunnavegaba África, llegaba a la India, se traía especias y de regreso se traía esclavos de África para venderlos en Europa y que así fueran rentables los viajes de los portugueses. Dice, es la tercera mentira. Pasa un mes, pasan 3 semanas, pasa un mes y no llegaba. Dice, si en el libro de Esdras no le prestan el dinero, no hace el viaje ni descubre América. Pero él no se basó en el cuarto libro de Esdras, se basó en un cartógrafo, en Toscanelli. Y aquí está el mapa que utilizó Colón para llegar a un nuevo continente, porque él murió sin saber que había descubierto un nuevo continente, siendo aquí Estrecho de Gibraltar, aquí está el puerto de Palos, aquí está Portugal,
Entonces iba a navegar siguiendo el camino del sol y se iba a encontrar a Katai, perdón, a Chipango, que es Japón, y Katai, que es China. Entonces no fue así, doctor Cruz Mireles. Luego, cuarta mentira. Todo esto es importante porque está provocando que la ciudad de Alejandría, en el instante que es colonizada por los Ptolomeos, por los griegos, es mentira. Porque el que fundó esa ciudad, sí, Ptolomeo es uno de los generales de Alejandro Magno, y es el imperio macedonio, es cierto, existe la cultura alejandrina. ¿Y por qué los grandes imperios forman grandes culturas? No es como dice Ortega y Gasset, como lo que dice Ortega y Gasset, no, son las armas. Son las armas. Dices que la capital es Alejandría, después fue Roma, sí, pero Roma es la capital del imperio romano. Dice, no, Bizancio, sí, pero ¿cómo le pusieron el sagrado imperio romano oriental? Florencia, sí, es la capital del mundo por el Renacimiento. París, ¿quién la hace famosa? Pues, como dijo él, Napoleón es el imperio napoleónico. Y habla de Nueva York, que es la American Way of Life. Pues no, cuando se hizo potencia, Estados Unidos fue precisamente al triunfo de la Segunda Guerra Mundial. Es ahí. Son las armas, doctor Raúl Cruz Mireles. No es que llamen, a ver, vamos a juntarnos, o sea, vamos a solucionar las cosas. No, son las armas. Y Alejandro Magno tenía un arma muy importante, una lanza muy grande que derribaba a muchos de sus enemigos. Por eso pudo conquistar desde Macedonia, Grecia, Egipto, todo Palestina, toda Asia Menor, hasta llegar hasta la India, donde ahí falleció. O sea, Alejandro Magno fundó 11 años antes de su muerte Alejandría, la capital del imperio, la capital económica, la capital cultural, la capital en ese momento diríamos científica. Entonces, no es como usted dice, no está el imperio macedónico, no se reduce a la ciudad de Alejandría. Alejandría es la capital del gran imperio macedonio, el gran imperio de Alejandro el Grande. Cuando muere Alejandro el Grande, le preguntan quién va a sustituirte. Y él dice, responde, el más fuerte. ¿Y qué hace Ptolomeo? Pues se queda con Egipto y se convierte en faraón, y ahí empieza la dinastía ptolomaica. Y su hija es la última en reinar Egipto, que es Cleopatra VI. Y ahí que también les dejo un video, tengo un video sobre por qué se suicidaron Cleopatra y Marco Antonio. Bueno, vamos con la mentira número 6. Dice, por lo tanto, es evidente una necesidad práctica que tanto judío que estaba hablando griego, porque Alejandría es una ciudad que habla griega desde la conquista de Alejandro. ¿Por qué Alejandría habla griego? No solo él, sino toda la zona donde está el gran imperio macedónico. Porque Alejandro el Grande a la tierra que conquistaba los obligaba a que hablaban griego. Y por eso fue necesario hacer la traducción de la Septuaginta. Ya como mencionó el doctor Raúl Cruz Mireles, pues que hay muchas leyendas, sobre todo pues la carta de Aristea. Yo también no creo que haya hecho eso, invitar a seis sabios judíos de cada tribu, 6 por 12 son 72, como dice el doctor Cruz Mireles, la Septuaginta dúo. Él dice dúa, pero lo correcto es dúo. Bueno, entonces, es una leyenda, pero lo que es cierto es que es la primera vez que se traducen los textos sagrados hebreos, se traducen al griego. Vámonos con la mentura. Bueno, voy a agregar algo que omitió el doctor Raúl Cruz Mireles. Yo sé que se le fue porque pues es un video bastante largo, a lo mejor no tenía esto preparado, pero yo se los voy a decir. Primero,
La Septuaginta es un número romano. ¿Qué hace un número romano? Bueno, pues los romanos le dieron ese nombre a esta versión griega del Antiguo Testamento. Le pusieron el número 70, pero en romano. Inclusive, no está así. LXX, ¿qué es? Pues todos lo sabemos desde niños, desde la primaria. Es el número 70 en romano. Que L es 50, agregamos una X, son 60, agregamos otra X, son 70, pero son dos, agregamos dos palitos más y es el 72. Es la Septuaginta, correctamente, como dice el doctor Mireles, la Septuaginta duo, pero es una palabra latina. Entonces, hay una cosa muy importante de la Septuaginta. Si no es por la Septuaginta, los libros que tenemos en la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, todos ellos, estos nombres proceden de los traductores de la Septuaginta. Ellos bautizaron con ese nombre. O sea, Génesis no se llama Génesis, Éxodo no se llama Éxodo en los escritos judíos, no. ¿Cómo se llama Génesis? Exacto, así se llama, Bereshit. ¿Cómo se llama Éxodo? Shemot. Estos son los nombres de los hijos de Israel. Entonces, aquí están para concordar las escrituras sagradas hebreas para nosotros, los occidentales, los cristianos. Entonces nos ponen precisamente en la Biblia hebreo-español, nos ponen aquí Génesis es Bereshit, Éxodo es Shemot, esto es Baikra, esto va de Midbar, de Barim. Los libros sagrados hebreos no tienen título, lo pusieron, la Septuaginta lo puso. ¿Por qué? Porque es la primera palabra con la que empieza cada uno de los rollos. Hoy decimos libro. Entonces, el Génesis empieza con la palabra, así empieza el Génesis, Bereshit, y no se llama Génesis para los hebreos. Y entonces él dice que en 1 hora con 3 minutos con 39 segundos, él dice por ahí en el año 400 después de Cristo, hay 3 tipos textuales compartiendo. Los 3 se llaman Septuaginta, pero son distintos entre ellos. Dice, 1, en Alejandría y en Egipto se impone la del obispo Esiquio. 2, en Palestina se ocupan de la quinta columna de Amadeus Orígenes y de Pánfulo de Cesarea. Dice, y 3, y el equivalente al mundo oriental, la de Luciano, presbítero de Antioquía. Esto es completamente falso, porque él mismo está mencionando que Eusebio manda a hacerle, Constantino, el emperador Constantino, le pide a Eusebio que elabore 50 Biblias, vamos a decirle así, 50 Biblias para distribuirlas en todo el imperio romano, y así lo hace. ¿Y por qué estos textos que algunos de ellos no llegaron a la actualidad, pero otros sí, como el mismo doctor Raúl Cruz Mireles dice, bueno, es que hay 4 códices muy importantes, es el Sinaítico, el Betsa, el Vaticano, pero sí tenemos la Septuaginta, doctor Cruz, Raúl Cruz Mireles. Usted dice que no lo tenemos, porque la traducción que tenemos, que nos dice de la Septuaginta, que yo estoy seguro que es, como dice usted, es el Códice Sinaítico y el Vaticano es de las copias que mandó a hacer Eusebio, pero que le ordenó Constantino Eusebio que las elaborara. ¿Y quién fue el traductor del Códice Vaticano, en especial del Antiguo Testamento? Aquí lo tenemos. El libro se llama La Septuaginta y la Apócrifa, y fue Sir Lancelot Charles Lee Brenton. Él
en 1836 toma el Códice Vaticano, copia todo el texto griego y lo traduce al inglés. Entonces, esto nos remota al año 332 que Constantino le mandó a Eusebio a hacer las copias. Aquí está. Porque lo que usted está diciendo, por ahí del año 400 después de Cristo, entonces usted está invalidando el trabajo que mandó a hacer Constantino. Lo está invalidando automáticamente aquí al decir esto, cuando muchos de estos textos no llegaron a nuestros días. Entonces, aquí sí llegaron la Septuaginta y el texto del Códice Vaticano, que es el que fue distribuido en todo el imperio. Entonces, por lo tanto, se está mintiendo. Luego, mentira número 7. Bueno, no es mentira. Es un comentario que hace la señorita Norma Lilia, donde dice, bueno, en el año 325, que fue el concilio de Nicea, no se estableció ningún canon. Efectivamente, no se estableció ningún canon. Entonces vamos a ponerla como, vamos a quitarle una mentira. Dice, vamos a pegarla como mentira número 7. Entonces, dice, ¿quién es el primero que escribe un libro? Eso lo dice en el video en 1 hora, en el minuto 18. Dice, ¿quién es el primero que escribe un libro sobre los libros que deben ser considerados sagrados? O sea, ¿cuál es la primera lista oficial? La que escribe Caustan. ¿Tú te acuerdas? Le dice a Norma Lilia, de Andreas Bornstein de Caustan, que es colaborador de Lutero, y él empieza con este libro de Canones Libros Libellus. ¿Hacer la lista? No, doctor. Si usted no fue informado, me imagino que no, porque usted no naciera y yo tampoco, pero está la historia para decírnoslos, que fue en el año 393 en el concilio de Hipona que se hace el canon de la Biblia, que es la que tiene la Vulgata Latina, que tiene la Iglesia Católica. Y la Iglesia Cristiana Primitiva, que es la que organiza en el 393 el concilio de Hipona, y que lo ratifica en el concilio de Cartago en el año 397. Y es ahí donde tenemos el canon de la Vulgata Latina. Y entonces aquí también, como es, no, es que San Jerónimo perdió el manuscrito, se lo robaron, en fin. Aquí está. ¿Por qué no tiene tanta autoridad la Vulgata? Bueno, porque viene precisamente de los hebreos, o sea, de los textos hebreos, se traducen al griego, y del griego los traduce San Jerónimo al latín. No tiene tanta autoridad, pero si los analizamos, es exactamente lo mismo. Estamos hablando de traducciones, no de alteraciones, no de textos alterados, porque la Iglesia Católica no alteró absolutamente nada de los textos hebreos. Y precisamente ustedes lo pueden corroborar en los escritos de los hebreos, en la Biblia al hebreo. Dice, perdón, porque acuérdense que el hebreo se lee exactamente al revés, de derecha a izquierda. Y estamos muy cerca de la Septuaginta, doctor, aunque usted nos diga que no. ¿Por qué en la Biblia del oso, que ya les presenté, por qué en la Biblia del oso sí están los libros apócrifos? Bueno, estos fueron sacados, usted, bueno, dice que el concilio de Yavna y algunas autoridades también dicen que pues nunca existió, pero en determinado momento sí los hebreos, eso nunca lo sabremos, porque el manuscrito más antiguo de las escrituras sagradas hebreas es el Códice Alepo, pero el Códice Alepo resulta que el códice más antiguo que tenemos procede del siglo IX. Y eso tiene que ver con la mentira 9. Usted dice, si se fijan entonces, dice, estoy hablando de 300 años, estoy hablando del siglo IV, de los códices. Estoy hablando de los años 300, 100 años después de Orígenes y 500 años de los traductores de Alejandría, de la isla de Faros. Entonces, esto no es cierto porque dice usted, dice, si se fijan entonces hay más libros
de una de las características fundamentales de la Septuaginta, como hoy la entendemos, es que no tiene el mismo canon que el texto masorético. No, pues claro que no lo va a tener, doctor. Faltan todavía 600 años para que nazcan los masoretas y vocalicen el texto hebreo, que recordemos, el hebreo, hasta ahí se escribían nada más las consonantes, aquí se le agregaron las vocales en el siglo IX. Entonces, si estamos hablando del siglo IV, pues todavía faltan muchos años para que los masoretas hagan su trabajo. Entonces, por eso no es lo mismo. No es lo mismo el texto de la Septuaginta que el texto masorético. Claro que no. Entonces, vamos a decir qué pasó con la Septuaginta. La Septuaginta siempre ha estado con nosotros. La Vulgata Latino. Esta Biblia que yo tengo está en muchos hogares mexicanos, porque en los años 60 se vendían en los centros comerciales, encontraban apilados Biblias a un precio muy barato, no recuerdo si costaba 5 o 10 dólares, no yo creo que haya pasado de ahí, y muchas personas compraron su Biblia y tienen en su casa sin saber que ahí tienen la Vulgata Latina, que el Antiguo Testamento procede de la Septuaginta, que la traducción la hizo San Jerónimo, y resulta que cuando Enrique VIII se enoja porque no lo quieren divorciar, entonces porque sus esposas se divorcia de ellas porque no pueden tener un hijo varón, ahora pues sería condenado, ¿no? Porque el responsable del sexo del bebé pues es el hombre y no la mujer. Entonces resulta que se enoja con el Papa él se hace jefe de la iglesia de Inglaterra, y se llama la iglesia anglicana, así la conocemos nosotros, pero los ingleses dicen la iglesia protestante. Y ellos se traen vienen con el canon de la iglesia católica. Y esa Biblia, que después las personas, los ingleses que se van a poblar América, a los Estados Unidos, se llevan esa Biblia. ¿Y cuál es esa Biblia? Y esa Biblia lleva los libros apócrifos. No los encontraron nada más en los códices que conocemos ahora. Déjenme ver. Entre tantos libros que tiene, aquí está, la Santa Biblia, la King James Version. Y estos tienen los libros apócrifos. Entonces, cuando llegaron los colonizadores, ¿cómo le dicen ellos? Los pilgrims, a los Estados Unidos, pues se llevan los libros apócrifos. Y da la relación aquí está. Vamos a verlos. Aquí están los libros apócrifos. Se llevan Eclesiástico, la historia de Susana. La historia de Susana está en el libro de Daniel, Baruch, Macabeos, Esdras, Judith, Tobías, Sabiduría. Entonces, porque Jeremías es el sexto capítulo de Baruch, la oración de Manasés. Entonces, siempre estuvo con nosotros. Entonces, los pilgrims tuvieron que cargar con el canon católico. Entonces, ¿qué pasó con la Reina Valera? Bueno, pues la Biblia del Oso es la traducción que hizo del Antiguo Testamento Casiodoro de Reina, viene Cipriano de Valera y quita esos libros porque los puso al final. Lo mismo que hizo Lutero, junta todos los libros que tiene el canon hebreo y los libros apócrifos los pone al final y al final se eliminaron. Pero la Septuaginta siempre nos acompañó doctor Raúl Cruz Vareles. Como dice usted, ¿quedó claro? O espero su comentario. Pues bueno, amigos y amigas, si les gustó este video, compártanme, denme like, no olviden suscribirse a este canal
Historia Tours. Yo soy el ingeniero Leoncio Ruiz de la Garza. Hasta la próxima, amigos.